Segunda de Reyes 22, 9 al 13. Dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ahora en el 23, capítulo 23, versículos del 1 al 8. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Hermanos, este es un relato de uno de los periodos más profundos de apostasía en el pueblo de Israel. Uno de los periodos más oscuros, más tenebrosos en la historia del pueblo judío. Un tiempo cuando el pueblo de Israel se había prostituido en contra de Jehová y en pos de dioses ajenos. Un tiempo cuando el pueblo judío había abandonado la ley de Jehová, había dejado la adoración al Dios verdadero y se había ido a la adoración tras dioses ajenos, hermanos. Había comenzado a adorar a los ídolos paganos de los pueblos vecinos. No solamente eso, pero los sacerdotes, hermanos, que supuestamente tenían que ofrecer sacrificios al Dios verdadero, ellos mismos habían llevado imágenes de los dioses paganos y los habían puesto en el templo de Dios. Y hermanos, lejos de ofrecer sacrificios al Dios verdadero, estos sacerdotes ofrecían sacrificios a los dioses, hermanos, paganos. Y esto, hermanos, era
una terrible apostasía en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Llega al poder, hermanos, un rey llamado Josías, desde muy joven, a los 8 años de edad, llega al reinado y de repente alguien encuentra un libro de la ley en el templo y se lo leen al rey. Y al escuchar esas palabras del libro de la ley, hermanos, este joven, hermanos, rasga sus vestidos y se da cuenta que todo lo que habían hecho los reyes antes de él había sido totalmente en contra de la ley de Dios. Hermanos, este joven llamado Josías comenzó a sacar, a limpiar el templo de Dios. Pero no solamente el templo, comenzó a destruir, mandó a que destruyeran los lugares de adoración idólatra en varias partes del reinado que habían levantado los hijos de Israel, habían levantado sus altares a los dioses paganos, a Baal, a Moloch, pasando a los hijos por el fuego. Hermanos, el pueblo de Israel se había corrompido, había abandonado la ley de Dios y se había ido en pos de dioses ajenos. Y fue en estos momentos, hermanos, cuando Dios usó a este joven llamado Josías para traer un avivamiento al pueblo de Israel en ese tiempo. Por esa razón, hermanos, el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es la importancia de la palabra de Dios en traer una reforma espiritual. Siempre la palabra de Dios ha sido clave para traer una reforma espiritual al pueblo. En el tiempo de Josías fue la palabra de Dios, fue las escrituras. Cuando al leerlas él se dio cuenta que habían abandonado la palabra de Dios y que habían dejado a un lado al Dios verdadero y que sus padres, los reyes anteriores a él, habían hecho todo lo contrario a la voluntad de Dios. Así que este joven comenzó a hacer reformas espirituales, hermanos, pero todo basado en el libro de la ley, todo basado en la palabra de Dios. En el siglo XVI, hermanos, Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero para traer una reforma espiritual también. Y ese hombre, hermanos, tuvo que luchar en contra de todos los poderes eclesiásticos de ese tiempo. Y no solamente los poderes eclesiásticos, pero también los poderes, hermanos, de este mundo, porque reyes y gobernantes estaban totalmente llevando adelante, hermanos, lo que la iglesia enseñaba. Ellos lo sostenían en alto, y esto era así, hermanos, que muchos levantaban su voz en contra de los abusos que se cometían en nombre de Dios. Este hombre llamado Martín Lutero, hermanos, comenzó a escudriñar las escrituras, y dos de los versículos que le impactaron fue Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Si vamos a Romanos 1, 16 y 17, y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos versículos fueron los que impactaron a Martín Lutero de tal manera que él comenzó a entender que si él deseaba ver un avivamiento espiritual, un retorno a la obediencia a Dios, primero tenía que conocer las escrituras. Y hermanos, por supuesto que la Iglesia Católica Romana no estaba de acuerdo con él. Y en su búsqueda de respuestas, hermanos, Lutero tuvo luchas internas muy fuertes, debido a que como ser humano, él se preguntaba si realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Lutero fue un hombre solitario, un hombre que tuvo que luchar solo.
oponiéndose a toda la cristiandad de ese tiempo, hermanos. El Papa de Roma estaba contra él, toda la iglesia católica romana, hermanos, estaba en contra de Martín Lutero en ese tiempo. Pero él, hermanos, se aferró a la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue la que lo guió hasta el final. Y hasta el fin de sus días, hermanos, él no volvió atrás. Él no dio marcha atrás. A pesar de todas las cosas que venían en su contra, a pesar de las amenazas de muerte que le hacían, y a pesar de todas las cosas, él siguió adelante, hermanos, con la esperanza de que la Iglesia Católica Romana se reformara espiritualmente, de que la Iglesia Católica Romana abandonara las enseñanzas antibíblicas que sostiene hasta el día de hoy, que abrazara el Evangelio puro y verdadero. Lamentablemente, hermanos, hasta el día de hoy Roma no ha cedido. Hasta el día de hoy Roma sigue en lo mismo. Por esa razón, el protestantismo, hermanos, es prácticamente el legado de Martín Lutero que él nos dejó, debido a que él entendió que las Escrituras nos hablan y nos muestran de que últimamente la palabra de Dios debe ser la que nos guíe en todo. Debe ser nuestra guía diaria, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Hermanos, no tenemos otro manual. Los reformados, hermanos, creemos que los catecismos son importantes. Hay varios catecismos de las iglesias reformadas. Sin embargo, no creemos que esos tengan la última palabra. Creemos que las Escrituras tienen la última palabra. Los catecismos son buenos, son importantes, nos ayudan a entender ciertas doctrinas, pero últimamente, hermanos, la palabra de Dios tiene la palabra final, la autoridad final. Y eso es lo que Lutero decía cuando se enfrentó al Papa. Él le decía: si no me muestran por las Escrituras que yo estoy equivocado, no me voy a retractar. No me voy a retractar. Si no me muestran por la palabra de Dios en qué estoy equivocado, no me voy a retractar. Él había entendido, hermanos, el principio de las Escrituras, que últimamente la palabra de Dios, las Escrituras, es, hermanos, el principio que debe regirnos siempre. Que la palabra de Dios es el mismo pensamiento de Dios. Es lo que debe guiar nuestra vida diaria. Ese principio, hermanos, lo abrazamos hasta el día de hoy. Es cierto que muchos evangélicos lo creen intelectualmente solamente, pero en la práctica no lo llevan a cabo. Pero, hermanos, este principio de la sola Escritura, de que las Escrituras deben guiarnos día tras día, y de que solo ellas, no el Papa, no los concilios, no los catecismos, las Escrituras solamente, hermanos, son lo que realmente mantienen a una iglesia, a una denominación, en obediencia a la palabra de Dios. Toda vez que la denominación abandona los estándares de la palabra de Dios, o la iglesia, o el individuo, el cristiano individual, hermanos, comienza un descenso, comienza esa denominación, esa iglesia o ese individuo a descender en una ruta descendente, debido a que hermanos, se olvida o se hace a un lado el principio importante de que las Escrituras deben ser la norma de nuestra vida diaria. Por lo tanto, hermanos, las Escrituras fueron clave para el avivamiento en el tiempo de Josías. Las Escrituras fueron clave en el tiempo de Lutero. Y las Escrituras deben ser clave en nuestro tiempo de hoy. Miren, hermanos, es triste y lamentable, hermanos, darnos cuenta cuántos líderes evangélicos están cambiando su mentalidad hoy en día, y están pensando que el matrimonio de homosexuales es correcto después de todo. Hermanos, ustedes no tienen idea cuántos líderes evangélicos están comenzando a cambiar de opinión. Están comenzando a cambiar de opinión.
Y una vez más, hermanos, nuestra respuesta a estas personas debe ser: si no me muestras con la palabra de Dios que eso es así, no podemos ceder ni podemos retractarnos. No podemos pensar, hermanos, contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Tal vez nos digan que somos personas que no somos sensibles a las necesidades de los demás. Por supuesto que somos sensibles, hermanos. Precisamente por eso creemos lo que creemos. Porque sabemos que ese estilo de vida, hermanos, es dañino para ellos. Porque nos damos cuenta que ese estilo de vida últimamente conducirá al juicio eterno. ¿Se dan cuenta? A la condenación eterna. Y una persona que realmente ama a otra persona le va a decir la verdad. No va a esconder la verdad, va a decir la verdad. Y no hace nada de bien, hermanos, a esas personas el esconderles la verdad y decirles que su estilo de vida es bueno o que está bien, que pueden hacer de su vida lo que quieran. Hermanos, el decir esto y hacer esto es, hermanos, no solamente traicionar la palabra de Dios, no solamente oponernos a lo que Dios ha dicho, pero es, hermanos, hacer que esas personas se condenen más rápido. Porque la iglesia, el cristiano, hermanos, que habla en contra del pecado, es cierto, no va a ser bien visto, es cierto, va a ser criticado, va a ser odiado. Hermanos, Juan el Bautista era odiado por Herodes, ¿no es cierto? Por decir la verdad. Y es cierto, era odiado. Pero últimamente, hermanos, Juan el Bautista tenía la verdad. Y una de las tentaciones el día de hoy es que para ser queridos, hermanos, por la gente, la tentación más grande que hay para ser bien vistos, queridos y amados, es no hablar en contra de lo que es pecado. No llamarle al pecado por su nombre. No llamarle al pecado por su nombre. Esto trae el aplauso de la gente, ¿es cierto? Trae los halagos del mundo. Pero todo aquel, hermanos, todo aquel creyente, todo aquel ministro, aquel pastor que cae en esa trampa, hermanos, se dará cuenta que últimamente el precio, hermanos, que va a pagar por eso va a ser mucho más alto, mucho más grande. Por lo tanto, toda reforma espiritual comienza con un regreso a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las Escrituras? En este tema y en cualquier otro tema, hermanos, la palabra final es la Biblia, las Escrituras. No importa lo que diga el gobierno, lo que diga el presidente, lo que diga el Congreso, hermanos. Últimamente eso no es lo que importa. Lo que importa es qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, qué dicen las Escrituras. La palabra de Dios dice el capítulo 4 de Hebreos. Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. El escritor de Hebreos nos dice, hermanos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esa es una de las razones por las cuales todo creyente debe apelar a las Escrituras como su última autoridad. Versículos 12 y 13 del capítulo 4 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, una de las cosas que Roma ha dicho siempre y enseñado es que la Biblia, las Escrituras no deben ser leídas por las personas porque las personas no pueden entenderla correctamente. Y ellos dicen que solamente el magisterio son los únicos capacitados para interpretarla correctamente.
Pero hermanos, el escritor de Hebreos no creía en tal teoría. ¿Sí notaron cómo dice los versículos 12 y 13? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra por sí sola es capaz de regenerar el alma de un pecador. La palabra por sí sola. ¿Por qué? Hermanos, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, hay testimonios de personas que se han convertido sin que nadie les haya predicado, solamente por haber leído la palabra de Dios o haber escuchado la palabra de Dios. La historia de la iglesia está llena de testimonios de estas personas que han sido convertidas por el Espíritu Santo solamente al escuchar la palabra de Dios. El testimonio de San Agustín de Hipona, hermanos, nos muestra esta verdad. Él fue convertido al leer un versículo de lo que el apóstol Pablo escribió en la epístola a los Romanos. Un solo versículo le fue suficiente para convertir a este hombre, hermanos, que vivía una vida disipada, una vida de rebelión en contra de Dios, una vida en desobediencia. Y un solo versículo de la palabra de Dios fue suficiente para convertir su alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Hermanos, no nos amedrentemos. No nos amedrentemos. Que ustedes no saben interpretar las Escrituras, o ustedes no saben cómo interpretarlas correctamente. Solamente el magisterio de la Iglesia Católica Romana. No es cierto. No es cierto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, siendo un joven que desde la niñez había conocido las Escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Un niño, hermanos, que conoce las Escrituras, un niño que toma en serio la palabra de Dios, puede ser más sabio que el Papa Francisco, hermanos. En serio. Puede ser más sabio para la salvación que el mismo Papa de Roma. Un niño. Porque las Escrituras son las que nos hacen sabios para la salvación. No las teorías humanas, hermanos. No las teorías de los filósofos. La palabra de Dios, las Escrituras. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Voy a leer desde el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, las Sagradas Escrituras son las que nos pueden capacitar, son las únicas que nos capacitan, son las que nos hacen útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esa palabra perfecto no significa perfección moral, sino es una palabra que el escritor la usa y que significa completo, acabado. Para que el hombre de Dios sea completo. Las Escrituras, hermanos, las Sagradas Escrituras son las que nos capacitan para ser completos, completos en todo. Que no necesitemos nada. Las Sagradas Escrituras. Hoy en día, hermanos, hay una teoría muy popular, y es de que la psicología es la que necesitan muchos cristianos para supuestamente ayudarnos
en ciertas cosas que el cristiano se encuentra psicológicamente deficiente. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice que la Escritura es suficiente para todas las áreas de nuestra vida. El Dios que nos hizo, hermanos, también nos dio un manual para que podamos conducirnos y saber en este manual cuál es en realidad lo que necesitamos para poder sanar ciertas heridas internas. Es la palabra de Dios, hermanos. No los consejos de los psicólogos profesionales, porque los consejos de los psicólogos profesionales, hermanos, nos dicen: tú eres así porque en el vientre de tu madre tuviste estas cosas y por lo tanto actúas de esta manera. Tú eres así porque muy posiblemente tu madre te quería abortar y por eso eres de esta manera. No es así, hermanos. No es así. El individuo, la persona es así por el pecado del ser humano. El pecado. Obviamente los psicólogos, hermanos, anticristianos no creen en que los seres humanos somos pecadores y tratan de buscar teoría tras teoría para explicar la conducta del niño o la conducta del joven, aparte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pablo le dijo a Timoteo que las Escrituras son inspiradas por Dios, son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente las Escrituras, hermanos, son las únicas que nos preparan y nos capacitan para toda buena obra. Para toda buena obra. Hermanos, nunca me voy a cansar de enfatizar esta verdad, porque el momento que deje de enfatizar la necesidad de esto, ese momento, hermanos, comenzaremos a pensar que podemos dejar a un lado las Escrituras y comenzar a vivir nuestra vida como nosotros querramos. Y no es así. Las Escrituras deben de estar siempre en el frente, siempre tener las Escrituras como, hermanos, la regla máxima. Eso no significa que la iglesia no juega un papel importante, porque sí juega. Pero, hermanos, las Escrituras son el manual para la iglesia. Últimamente, ellas tienen la última palabra. No es lo que diga el pastor, no es lo que digan los líderes de la denominación. Hermanos, es la palabra de Dios, son las Escrituras, y solamente ellas tienen la última palabra en todo. Pongamos de pie en esta mañana.